Hola, buenas tardes. Iniciando nuestras clases del día de hoy, vamos a hablar sobre las medidas de seguridad en el taller de costura. Iniciamos con pinchaduras, que son cuando nosotros utilizamos las agujas. En las agujas, cuando nosotros vamos a bordar, tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces lo primero que sucede es que nos picamos. Para empujar la aguja, nosotros tenemos que usar un dedal. El dedal puede ser de metal, puede ser de plástico, como ustedes lo encuentren. ¿Para qué? Para que cuando nosotros cosamos, nosotros empujamos con el dedal. Tenemos diferentes agujas que vamos a utilizar. Nosotros tenemos que tener visibilidad para poder nosotros ensartar una aguja. Nuestro lugar de trabajo siempre debe de haber luz, de preferencia luz natural. ¿Para qué? Para no forzar nuestra vista. Nosotros vamos a ensartar nuestras agujas siempre de preferencia con luz del día. Podemos nosotros picarnos con nuestros alfileres. Muchas veces nosotros ponemos en nuestras telas y lo mismo, no tenemos el suficiente cuidado y cuando nosotros clavamos el lado de abajo, nosotros agarramos nuestro dedo. Esa es una prevención de seguridad a la hora de nuestro trabajo. Cuando nosotros vamos a utilizar los alfileres, vamos a tener precaución, puesto que los alfileres tienen punta. Mucho cuidado con esto a la hora de nosotros utilizarlos. Cuando nosotros utilicemos las agujas de las máquinas para colocarlas, vamos a tener esa precaución. Cuando nosotros utilicemos la maquinaria, eso lo veremos más adelante. Golpes. Si no se les da el uso adecuado a la maquinaria, nos pensamos los dedos o nos golpeamos. Cuando nosotros no tenemos el cuidado, a nosotros al estar distraídos, nosotros nos agachamos, nos podemos golpear, nosotros nos podemos picar con la aguja si nosotros estamos descuidados. Tenemos que tener esa precaución. Tenemos que tener siempre nuestras herramientas en orden. Los cortes. Cuando nosotros no tenemos precaución al utilizar las tijeras tienen punta, nosotros podemos cortarnos, podemos lastimarnos. Tenemos los deshebradores, lo mismo. Si nosotros no sabemos utilizarlos, nosotros podemos herirnos, podemos hacernos heridas en las manos, en los dedos. ¿Sí? Tenemos el abreojales. También cuando nosotros vamos a abrir una tela, un ojal, tenemos que tener cuidado porque tiene punta y es muy peligroso. Nos podemos enterrar y lastimarnos, nos podemos accidentar. Si en algún momento nosotros necesitamos un cúter, estos son muy filosos, tenemos que tener mucho cuidado. Estos son una de las herramientas que nosotros utilizamos en el diseño de modas y que tenemos que tener cuidado en nuestra seguridad. Caídas. Cuando nosotros no tenemos en orden nuestro taller de costura y dejamos en el piso tiradas nuestras reglas, cables de luz, nosotros nos podemos tropezar con ellos, podemos tropezar con rollos de tela que nosotros dejamos en el piso, con cualquier tela. Si nosotros no somos ordenados en nuestro taller de costura, ocasionamos accidentes. Hablaremos sobre el atrapamiento de los dedos. Por ejemplo, cuando nosotros subimos y bajamos la palanca, podemos nosotros meter el dedo y presionar, nos puede atrapar el dedo. No debemos de usar el pelo suelto, siempre tenemos que amarrárnoslos, atárnoslos, para evitar que el pelo se nos enrede en la rueda de la máquina o en cualquier parte que haya movimiento, para evitar que se nos enrede el pelo. No vamos a usar anillos. En el anillo, en cierto momento nosotros nos podemos atorar cuando estamos trabajando y nosotros muchas veces por salvar nuestro anillo metemos el dedo y la aguja nos penetra, nos lastima, nos atraviesa el dedo. Pulseras. Nosotros no debemos de traer pulseras a nuestro trabajo porque
lo mismo, podemos atorarlos, se nos puede meter a la máquina, podemos atorarlo con las telas de nuestro mismo trabajo. El reloj, lo mismo, hay atoramientos y provocamos nuestros mismos accidentes. Bufanda, cuando nosotros hace mucho frío, queremos estar protegidas, ¿qué pasa? En cierto momento nosotros está trabajando nuestra máquina y por cualquier movimiento que nosotros hacemos, esto se nos atora y nosotros lo que va a hacer es, nos distrae, nos jala y nosotros los dedos los ponemos donde está pasando la aguja. Cadenas, no traer cadenas, no traer collares, mangas largas, se nos atoran. Para evitar este tipo de accidentes y de atrapamientos en la maquinaria, todo esto nosotros no debemos de traer. Todo esto, si nosotros lo traemos antes de entrar al taller de costura o de empezar a trabajar, nos los vamos a quitar. Nos vamos a poner en un lugar seguro para que todo esto a nosotros no nos afecte en nuestro trabajo, para que nosotros no tengamos ningún tipo de accidentes. Nosotros tenemos que tener unos zapatos cómodos para que a la hora de que nosotros estamos trabajando estemos en un lugar cómodo y sea accesible para nuestro trabajo. No podemos usar tacones porque en dado momento se nos voltean los pedales, los tacones se atoran. ¿Qué es lo que nos pasa? Pues cuando nos suceden estas cosas, la maquinaria arriba, tú estás trabajando y no puedes reaccionar en el momento. Simplemente se paró, se atoró, en un momento que tú te quieres asomar y la máquina sigue trabajando y tú no retiraste los dedos de enfrente de la máquina, lo más probable es que te accidentes picándote los dedos con la misma aguja de la máquina. Chicas, esto es todo por ahora. Continuaremos nuestras clases. Gracias.